Muchos saben lo que significa ser decepcionados por un ser querido. A veces las personas juegan con los sentimientos ajenos sin sentir nada recíproco, pero siempre hay quienes traspasan todos los límites. En esta historia, la codicia y la crueldad alcanzaron tales alturas que llevaron a consecuencias irreparables. El 24 de diciembre de 1988, llegó un aviso a la comisaría de policía en Arizona. En una zona desértica del distrito de Penal, cerca de las montañas de la Superstición, transeúntes descubrieron a una joven mujer en grave estado. Llevaba ropa común, no tenía ni bolso ni documentos, lo que dificultaba la determinación de su identidad. En la pierna de la afectada se podía ver una herida profunda. Su ropa estaba sucia. En la zona del cuello había numerosas lesiones. Toda la ropa estaba impregnada con rastros del incidente. El examen médico mostró que las lesiones eran mucho más graves de lo que parecía a los testigos. En la zona del cuello se descubrieron heridas profundas que afectaban la columna vertebral. Otras 4 lesiones afectaban las costillas y el área del pecho. Llamaron especialmente la atención unas marcas apenas visibles en la sien izquierda y la ceja, de forma romboidal. El investigador sospechaba que podrían haber sido dejadas por una suela de zapato. En el lugar del hallazgo, los especialistas descubrieron huellas similares. Los investigadores sospechaban que el perpetrador debía buscarse en el entorno cercano de la víctima, pero su identidad aún era desconocida. Sin embargo, la situación se aclaró el mismo día, cuando se recibió una llamada en la jefatura de policía del distrito. Katie Monkman reportaba la desaparición de su hermana mayor. La mujer desaparecida se llamaba Cindy Monkman. Katie contó que su pariente no había aparecido en la fiesta de Navidad planeada para la noche anterior a Nochebuena. Esto parecía extraño, ya que Cindy había ayudado en la organización del encuentro, pero no informó a nadie sobre su ausencia. Después dejó de responder a las llamadas. Katie no acudió inmediatamente a la policía, ya que pensaba que los planes de su hermana podrían haber cambiado. Sin embargo, al día siguiente debían volar juntas a Illinois. Katie dejó una nota con información sobre el vuelo y el billete. Hasta la hora de salida a las 7:30 de la mañana, esperaba que Cindy aparecería. Pero cuando Katie tomó su asiento en el avión y no vio a su hermana junto a ella, entendió. Algo grave había sucedido. La descripción de la desaparecida coincidía completamente con la persona no identificada encontrada, así como el marco temporal. Cindy había desaparecido solo un día antes de ser encontrada en el desierto. Como detalles inusuales, los investigadores se enteraron de que poco antes del incidente se había casado sorprendentemente con un hombre que conocía desde hacía apenas unos meses. Después de sopesar todos los hechos, las fuerzas del orden concluyeron que la encontrada era Cindy Monkman, de 30 años. Posteriormente, una pariente confirmó la identidad y los registros dentales disiparon definitivamente todas las dudas. Cindy nació el 16 de septiembre de 1958 en Pensacola, estado de Florida. Un año después, su hermana menor vino al mundo. Desde temprana edad, las niñas eran inseparables. Su padre Jack trabajaba como psicólogo y su madre Dorothy se dedicó al hogar después del nacimiento de las hijas. Después de otros 2 años, la familia se amplió con el hermano John. La familia se mudó a Champaign, estado de Illinois, donde el cabeza de familia había sido invitado a trabajar. El destino de esta armoniosa familia no resultó particularmente feliz. Cuando Cindy era aún muy joven en el año 1963, se diagnosticó a su madre una grave enfermedad. Después de 2 años, a pesar de todos los esfuerzos del padre, Dorothy falleció. Jack quedó solo con 3 niños pequeños. Aunque no fue fácil, el hombre, con la ayuda de allegados, logró con éxito la crianza de sus vástagos. A menudo realizaban viajes espontáneos para encontrarse con amigos y conocidos en varios estados. En el año 1980, Kathy decidió mudarse a Mesa, estado de Arizona, para convertirse en enfermera. Cindy la siguió. Después de 2 años, la protagonista de la historia obtuvo un máster en salud pública y comenzó su carrera como consejera de nutrición.
En el año 1983, a la edad de 25 años, Cindy experimentó un salto en su carrera. Le ofrecieron dirigir un centro de salud en una gran empresa en Minnesota. Cindy decidió aprovechar esta oportunidad, aunque significaba mudarse lejos de su hermana, a quien siempre había estado muy unida. Después de haber adquirido experiencia profesional y cansada de la soledad, regresó en el año 1986 y se estableció cerca de su hermana. Cindy tenía una apariencia llamativa y siempre atraía la atención. Constantemente se arremolinaban muchos admiradores a su alrededor. Poco después de su regreso, conoció a Mark, que trabajaba como disc jockey en la radio. Era una estrella local y entre ellos se desarrolló una relación. La pareja llevaba un estilo de vida activo, asistía a menudo a fiestas, pero su vínculo era inestable. Mark quería seguir divirtiéndose, mientras que a Cindy esto la aburría. Soñaba con formar una familia. Entendió que con él no podría construir el futuro con el que soñaba. En julio de 1988, Cindy propuso separarse y después de la ruptura atravesó un periodo difícil. Para distraerse, se fue con su hermana de vacaciones a la playa en California. A pesar de la separación, entre los jóvenes seguían existiendo sentimientos. El 8 de octubre de 1988, Cindy conoció en una fiesta en un club popular a dos hermanos, Michael y Rudy Appelt. Pasaron toda la noche juntos y no se separaron. Kathy observaba lo que sucedía y entendió que su hermana se había enamorado a primera vista. Los hermanos hablaban mal inglés, lo que dificultaba la comunicación. Sin embargo, como la propia Cindy observó, estaban en la misma onda y se entendían perfectamente sin palabras. Ya al día siguiente, en el desayuno con su hermana, solo hablaba de Michael. Cindy incluso mencionó que él le había hecho varias propuestas de matrimonio. Al oír esto, Katie se mostró bastante escéptica ante esta sonora confesión justo después del primer encuentro. Pero Cindy la tranquilizó y explicó que esto era simplemente un método adecuado para distraerse después del fracaso con Mark. La amiga de Annette, con quien las chicas habían ido al club, conoció al segundo hermano. Pronto, la relación se desarrolló rápidamente. No pasó ni una semana hasta que Rudy se mudó con Annette y Michael con Cindy. Todo sucedió tan rápido que Katie no podía creer en cambios tan abruptos en la vida de su hermana. En su opinión, estas eran decisiones precipitadas que no llevarían a nada bueno. La relación duró hasta el 17 de diciembre, cuando Cindy fue a la boda de una amiga con su nuevo novio. Allí las chicas notaron un anillo de compromiso en su dedo. Resultó que ella y Michael ya se habían casado. Más tarde, Cindy le contó a su hermana que la ceremonia tuvo lugar el 28 de octubre, solo 3 semanas después de conocerse. Katie quedó conmocionada por este giro inesperado en el comportamiento de Cindy. Por primera vez había un secreto entre las hermanas. Y ahora descubrieron su figura inmóvil. Los investigadores examinaron las pocas pistas encontradas después del incidente con la joven mujer. Entre ellas había huellas de neumáticos en el suelo arenoso del desierto. Evidentemente la habían traído aquí intencionalmente para deshacerse de ella y abandonarla en esta zona despoblada. Probablemente el perpetrador esperaba que nunca la descubrieran. Pero su plan no funcionó, y Cindy fue descubierta por casualidad. Después de examinar los eventos de los últimos meses en la vida de la afectada, los investigadores sospecharon que nuevas relaciones o un exnovio ofendido podrían estar relacionados con este incidente. La particular crueldad del agresor apuntaba al carácter personal de lo ocurrido. Además de las huellas de neumáticos de automóvil, se encontraron huellas de pisadas, un trozo de cuerda de nylon y una toalla de playa empapada con un líquido rojo. Los investigadores continuaron manteniendo conversaciones con los allegados de la afectada y analizando su entorno. Algunas semanas antes de la separación, Cindy había recibido un mensaje inquietante sobre una de las exnovias de Mark. La investigación de aquel caso aún estaba en curso. Todo esto despertó sospechas. Kathy sabía que el exnovio había intentado restaurar la relación con Cindy. Habían comunicado literalmente 3 días antes del incidente. Entre ellos surgió una discusión cuando la joven informó de su matrimonio. Logró desactivar la situación,
pero Mark declaró que vendría a la ciudad para Navidad y propuso a Cindy un encuentro. Ella aceptó. Por la mañana, Michael llamó a Kathy, gritando por teléfono y tratando de averiguar el paradero de su esposa. Era obvio que no estaba sobrio. La joven intentó averiguar cuándo había visto a su hermana por última vez, pero debido a la barrera del idioma, esto no fue posible. Entonces Kathy pidió a Annette que fuera al apartamento y hablara con Michael. Cuando la amiga llegó, resultó que él simplemente dormía en el sofá y no podía ser despertado. Cuando Kathy recordó los planes de Cindy de encontrarse con Mark, sospechó que su hermana podría haberse ido con su antiguo amante. Kathy visitó el apartamento de Cindy con la esperanza de encontrar pistas sobre el destino de su hermana, pero sin éxito. Cuando los investigadores interrogaron a todos los implicados en esta complicada situación, sus testimonios coincidían en gran parte con el relato de la hermana menor de la desaparecida. Las sospechas solo permanecían hacia el exnovio Mark y el actual marido Michael. Imágenes de Cindy aparecieron en todos los medios y sus familiares recibieron una carta que había sido enviada poco antes del viaje planeado. Esto creó una sensación extraña porque ya sabían del incidente. En la carta, la joven hablaba de su relación con su marido y expresaba el deseo de que su familia lo conociera y se familiarizara más con él. Una conversación completa con Michael no pudo llevarse a cabo inmediatamente debido a dificultades lingüísticas. El día en que los familiares de Cindy se enteraron de lo sucedido, uno de los investigadores fue enviado para una conversación con el recién enviudado. No tenía experiencia en la investigación de incidentes graves, pero fue seleccionado debido a su fluidez en alemán. Michael tardó en abrir la puerta y luego se sorprendió de que hubiera un empleado en la policía que hablara su idioma materno. El investigador estaba particularmente interesado en la secuencia de eventos del 23 de diciembre. Según las palabras de Michael, ese día fue tenso desde el principio. Después alquilaron un Subaru y regresaron a casa. La joven pasó el resto del día preparando sus cosas para el viaje inminente. También informó sobre planes para encontrarse con amigos alrededor de las 10 de la noche. Michael afirmó que alrededor de las 7 se estaba duchando cuando escuchó a su esposa hablar emocionalmente por teléfono con alguien. La conversación era bastante tensa. Lamentablemente no pudo entender quién llamaba, ya que oía mal al interlocutor y no podía captar los nombres. Cuando su esposa terminó la conversación, solo dijo en voz alta que tenía que ocuparse de algo y se fue sin explicaciones, mientras su marido seguía duchándose. Cindy tomó las llaves y su bolso y no regresó más. Michael tuvo que ir sin ella al restaurante con amigos y su hermano. Ayudó voluntariamente en las investigaciones, permitió el registro del apartamento y del coche. Además, presentó un recibo del restaurante del 23 de diciembre de 1988. Cuando las fuerzas del orden escucharon las grabaciones en el contestador automático, un mensaje llamó su atención. A las 10 de la mañana, Mark dejó un mensaje de voz diciendo que había visto en las noticias a una chica que se parecía a Cindy. Mencionó que había oído hablar de su desaparición. El exnovio expresó su preocupación y pidió que devolvieran la llamada para asegurarse de que todo estaba bien. Teniendo en cuenta que se encontraba en otro estado, era extraño que Mark hubiera visto tan rápidamente los reportajes de noticias. Según los cálculos de los investigadores, los reportajes apenas comenzaban a ser emitidos en ese momento. Esto despertó sospechas, como si el joven intentara crearse una coartada. Irónicamente, Michael todavía no entendía lo que le había sucedido a su esposa debido a la barrera del idioma. Cuando fue llevado a la comisaría junto con su hermano y Annette y les informaron de lo sucedido, mostró fuertes emociones. Lloraba y gritaba e intentaba comprender lo ocurrido. Después, los tres fueron llevados a salas de interrogatorio separadas, se tomaron muestras para análisis y se revisaron sus zapatos. Después de confirmar su coartada, todos fueron liberados, ya que su implicación parecía improbable. Solo quedaron preguntas sobre el exnovio llamado Mark, cuyo comportamiento despertaba sospechas. El investigador principal voló a California para una conversación personal con el locutor de radio. Durante este tiempo, Mark llamó varias veces al número privado de Cindy en Illinois y dejó numerosos mensajes en el contestador automático, aparentemente intentando averiguar la situación.
A su llegada al lugar, el investigador determinó que Mark estaba en su lugar de trabajo el día del incidente. Después alquiló un coche y se fue con familiares a Los Ángeles para las vacaciones de Navidad. Para asombro del representante de la ley, esta información se confirmó. Resultó que Mark no podía tener nada que ver con el incidente de Cindy, lo que fue un shock para el equipo de investigación, que estaba convencido de haber encontrado ya al culpable. La ceremonia de despedida para Cindy se fijó para el último día del año 1988. Durante la ceremonia, cuando el micrófono fue pasado a su marido, Michael no pudo pronunciar una sola palabra debido a los sentimientos abrumadores. Simplemente se quedó allí y lloró hasta que su hermano Rudy lo llevó a un lado. Sin embargo, más tarde, cuando los presentes se marchaban, Katy pasó junto al coche en el que se encontraban los hermanos. Notó cómo reían alegremente junto con Annette. Esto pareció extraño. La hermana de Cindy se sentía incómoda, pues hace poco el marido parecía completamente abatido por el dolor. Ahora daba la impresión de que Michael solo estaba interpretando el papel del afligido. Después, las fuerzas del orden decidieron hablar nuevamente con todos los implicados, ya que algo no encajaba. La primera en acudir a la comisaría fue Katy, quien informó con más detalles sobre las relaciones románticas antes del incidente. Ahora a los investigadores les parecía sospechoso que los hermanos de Alemania fueran muy reservados sobre todo lo que concernía a su pasado y sus actividades. Una amiga recordó un incidente. Unos días después de conocerse, los notó dirigiéndose a un motel barato, aunque anteriormente habían afirmado alojarse en un hotel prestigioso y trabajar en el sector bancario. Después de su primera visita al apartamento de Katy, descubrió que faltaban $100 en efectivo. Después de unas semanas de citas, contaron una historia poco convincente sobre un despido del banco y prácticamente persuadieron a las chicas para que los acogieran. Afirmaban que estaban esperando la liberación de sus cuentas, tras lo cual podrían vivir nuevamente a lo grande. Otra peculiaridad consistía en la exigencia de mantener en secreto el matrimonio con Cindy. Solo una semana después de mudarse con Cindy, Michael declaró que sería deportado de vuelta a Alemania si no se casaban urgentemente. Esta fue la razón de la precipitada ceremonia secreta en Las Vegas. Se dibujaba un cuadro inquietante. Aparentemente el joven, explotando sus sentimientos, había logrado un matrimonio mediante manipulación. Los investigadores intentaron rastrear la historia de los hermanos y descubrieron varias mujeres con las que habían salido después de su llegada de Alemania. Resultó que no solo la perjudicada había recibido una propuesta de matrimonio, parecía que la relación entre Cindy y Michael fue más exitosa que los intentos anteriores. La presencia de estos objetos despertó sospechas. En el diario encontrado de Cindy, la última entrada estaba fechada el 11 de noviembre. Parecía como si la chica intentara convencerse de la honestidad de su marido. Los investigadores no encontraron pruebas que vincularan a los hermanos u otros conocidos cercanos con el incidente. Incluso encontraron un coche que fue alquilado el día de la desaparición de Cindy, pero las huellas de sus neumáticos no coincidían con las impresiones en el lugar del incidente. La revisión del interior del vehículo de los hermanos con reactivos especiales tampoco dio resultados. Inesperadamente, el 3 de enero, Michael contactó a un investigador que dominaba el alemán e informó sobre un extraño mensaje en el contestador automático que había descubierto al regresar al apartamento después de la ceremonia de despedida. El viudo pensaba que era una amenaza, pero no podía traducirla con precisión, por eso pidió ayuda. El 4 de enero apareció en la comisaría con esta grabación. Resultó que el desconocido efectivamente amenazaba con dañar a todos los allegados y al propio Michael si no conseguía ciertas cosas. El mensaje contenía errores atípicos para la lengua inglesa, y al traducirlo literalmente al alemán, el texto sonaba mucho más natural. Los investigadores fingieron preocupación, pero en este momento ya se habían reforzado las sospechas contra Michael, Rudy y Annette, quien también hablaba alemán. El apartamento donde vivía este grupo fue puesto bajo observación constante. El 5 de enero, los policías que vigilaban la casa notaron a los jóvenes a las 17:30. A las 20:30, un investigador encubierto llamó a la puerta. Michael no lo conocía. El empleado vestía ropa normal y fingió haberse equivocado de dirección.
El grupo fue invitado a la comisaría para el día siguiente para crear retratos robot de estas personas inventadas. Michael fue interrogado durante varias horas, mientras los otros esperaban su interrogatorio. Los investigadores no se apresuraron intencionadamente y observaron atentamente a los sospechosos, esperando hasta que mostraran signos de debilidad. Annette fue la primera en ceder. Al principio negó cualquier implicación, pero cuando uno de los investigadores le mostró fotos del lugar del incidente, finalmente comenzó a hablar. Annette confesó que Michael y Rudy actuaban en los Estados Unidos y se dirigían a mujeres vulnerables con corazones rotos, con el objetivo de obtener la ciudadanía. Conocieron a Cindy siguiendo el mismo guión. Después de haber vivido varios meses en un hotel barato, engañaron a numerosas mujeres que sucumbían al atractivo exterior y al encanto de los estafadores. Esto les permitió obtener fácilmente medios para su subsistencia, pero esperaban más. Annette no confesó participación en el incidente con Cindy e incluso negó que estuviera planeado. Sin embargo, quedó claro que el contacto con Cindy Monkman tenía motivos interesados. Después de comenzar la convivencia y el matrimonio, Cindy trabajaba en 2 empleos, mientras que Michael, desempleado, despilfarraba el dinero y contaba cuentos sobre cuentas bloqueadas en Alemania. De octubre a diciembre gastó más de $4,000 de Cindy. Después de obtener estas confesiones, los investigadores presionaron a Annette y le explicaron que sería acusada como cómplice si no contaba toda la verdad. La chica confesó que Michael, después de haber probado el buen vivir, quería más dinero. Después desarrolló un plan más ambicioso. El 7 de noviembre convenció a Cindy de contactar con un agente de seguros y suscribir pólizas de seguro mutuas por $1,000,000. Naturalmente, Michael fue designado como beneficiario de su póliza. Continuó engañándola con historias falsas, hablando de cuentas congeladas en Alemania y afirmando que los seguros de vida para parejas eran obligatorios en su país. Bajo la influencia de sus sentimientos, Cindy confiaba incondicionalmente en su marido. El agente de seguros aprobó la póliza, pero la suma no era de $1,000,000, sino solo de $400,000. Cindy firmó el cheque sin vacilar. Los hermanos comenzaron inmediatamente a soñar con sus gastos y esperaban un enriquecimiento próximo. La póliza de seguro de Cindy entró en vigor solo 24 horas antes del día fatídico, y la cantidad del pago se incrementó a $800,000. En este momento, los hermanos ya habían alquilado un coche para llevar a cabo su plan en el desierto. El día del incidente, Michael y Rudy llevaron a Cindy a un lugar deshabitado, la trajeron fuera del vehículo y ejecutaron su terrible plan. Después eliminaron todas las pruebas, devolvieron el medio de transporte alquilado y fueron a un lujoso restaurante para celebrar su éxito. Annette, mientras tanto, estaba en el coche. Según sus declaraciones, los hermanos tardaron unos 5 minutos en ejecutar su plan. Cuando regresaron, su ropa estaba sucia. Se cambiaron y se arreglaron de nuevo para no dejar rastros en el coche. Todo iba según el plan y debía ser un crimen impecable que prometía riqueza. Pero el plan comenzó a desmoronarse cuando Cindy fue encontrada rápidamente. Michael tuvo que interpretar el papel de viudo afligido, aunque en realidad no sentía ninguna pena. Los investigadores contactaron con colegas de Alemania y conocieron la verdad sobre el pasado de estas personas. Resultó que Michael no poseía ni cuentas bloqueadas con grandes sumas de dinero ni una propiedad de la que había hablado. En Alemania trabajaba como peón y tenía problemas con la ley, incluyendo sanciones por allanamiento y agresión. Su hermano Rudy había cumplido una condena en una prisión alemana por comportamiento inapropiado hacia una mujer. No se pudo establecer una conexión de los hermanos con otros incidentes en los EE-COMU. Probablemente Cindy fue su única víctima. Solo quedaba una pregunta incomprensible. ¿Por qué las huellas de los neumáticos del vehículo no coincidían con las impresiones encontradas? Resultó que Michael actuó con previsión. El día del incidente condujo intencionadamente con derrapes pronunciados para dañar el perfil. Cuando devolvió el vehículo alquilado, los neumáticos tuvieron que ser reemplazados. En conversación con un empleado del alquiler, los investigadores confirmaron esta información. Para la transmisión de los mensajes amenazantes,
contrataron a un vagabundo al azar de las calles de Los Ángeles, a donde fueron después de la ceremonia de despedida. Le pagaron para que llamara al número indicado y leyera el texto preparado. A Annette se le ofreció inmunidad penal a cambio de un testimonio contra los hermanos. La chica aceptó. En un registro minucioso del apartamento de Cindy y Michael, descubrieron zapatos cuyas suelas coincidían con las huellas del lugar del incidente. En detención, Michael hizo anotaciones con información incriminatoria que posteriormente se utilizaron contra ellos. La decisión más irrazonable en el proceso judicial fue el deseo de Michael de defenderse a sí mismo. Incluso los abogados intentaron disuadirlo, pero sin éxito. Se consideraba más inteligente que todos los demás. Esta sobreestimación de sí mismo llevó a declaraciones contradictorias que convencieron a los jurados de su implicación. Los hermanos intentaron culpar a Annette, pero sin éxito. El 1 de junio de 1990, los jurados declararon culpables a Michael y Rudy Appelt. Ambos fueron condenados a una severa pena. En el año 2009, sin embargo, la decisión respecto a Rudy fue modificada, ya que un test de inteligencia mostró su retraso en el desarrollo. Recibió una condena de prisión perpetua con posibilidad de libertad anticipada después de 25 años. En el año 2017, durante una sesión de la comisión, se leyó una carta de Katie, la hermana de Cindy. Recordó la gravedad del acto de Rudy y expresó su convicción de su peligrosidad. Como resultado, la solicitud fue rechazada. El 26 de abril de 2022, Rudy falleció tras las rejas. La sentencia de Michael permaneció sin cambios. Todavía espera la ejecución de su pena. Sus defensores retrasan deliberadamente el proceso mediante apelaciones, prolongando así su vida. Katie confesó que lo que le sucedió a Cindy la afectó tan fuertemente que no podía confiar en los hombres y en las personas en general. No se casó hasta cumplir los 50 años. El caso de Cindy Monk no puede ser calificado como un acto emocional. Fue un cálculo a sangre fría de personas para quienes una vida ajena era solo un medio para alcanzar objetivos materiales. Las compañías de seguros, que buscaban aumentar el beneficio y vendían una póliza por una gran cantidad, crearon involuntariamente las condiciones para el crimen al proporcionar un motivo financiero. Las pruebas sugieren que los hermanos Appelt probablemente no habrían tocado a Cindy si su vida no hubiera estado asegurada, sino que habrían dirigido su atención hacia otra persona. Esta historia no deberían escucharla las personas demasiado impresionables. Incluso los policías experimentados, que durante años se habían acostumbrado a los crímenes más terribles, tuvieron que buscar ayuda psicológica después de lo que vieron en aquel sótano. Una mañana de octubre de 2015, el pequeño pueblo en las afueras de New Hampshire todavía vivía su vida habitual. Rara vez ocurría algo aquí que mereciera la atención siquiera del periódico local. La monotonía y el silencio parecían parte de la esencia misma de este lugar. Los residentes locales estaban acostumbrados a que nada realmente terrible pudiera suceder aquí. Pero ese día cambió para siempre la percepción de los habitantes sobre su pequeño y seguro mundo. La casa número 17 de la calle Chestnut era una construcción vieja y anodina que hacía tiempo que no llamaba la atención de nadie. Estaba casi al final de la calle, detrás de un jardín descuidado y una valla semiderruida, y parecía olvidada por todos desde hacía mucho tiempo. Los propietarios cambiaban casi anualmente. Algunos intentaban repararla, otros simplemente la alquilaban y se marchaban. Pero la esencia era la misma. La casa estaba vacía con más frecuencia de la que estaba habitada. El nuevo propietario, John Henderson, decidió dedicarse seriamente a restaurar la casa, soñando con establecerse aquí por fin durante mucho tiempo. Desde el principio comprendió que había mucho trabajo por hacer. La casa había estado abandonada durante casi 2 años. El sótano estaba lleno de muebles viejos, herramientas rotas y otros trastos innecesarios. Por eso, John decidió empezar precisamente por allí, por el sótano, que le provocaba una sensación particularmente desagradable. Hacia la noche, John bajó por la vieja y chirriante escalera. La tenue iluminación apenas permitía distinguir los objetos, pero entre el caos,
notó un objeto extraño en un rincón. Era un barril de metal, cubierto por profundas capas de óxido, como si hubiera sido escondido deliberadamente detrás de otras cosas. Intentó moverlo, pero resultó ser pesado y casi imposible de levantar. Cuanto más miraba el barril, más fuerte sentía una ansiedad inexplicable. John no era de los que se asustan fácilmente, pero ahora sintió que no quería quedarse a solas con esa cosa. A la mañana siguiente, llamando a un amigo, decidió averiguar qué era ese extraño hallazgo. Entre los dos, sacaron el barril a la luz con dificultad e intentaron abrirlo. La tapa parecía soldada al metal, pero después de varios intentos, finalmente cedió. Fue en ese preciso momento cuando la vida de John se dividió en un antes y un después. Lo que vio dentro quedó grabado para siempre en su memoria. Sintió como le flaqueaban las piernas y el aire en el sótano se volvía pesado y viscoso. En una manta, que había perdido sus colores hacía mucho tiempo, se encontraban restos que habían permanecido allí durante largos años. La visión fue tan impactante que su amigo corrió instantáneamente escaleras arriba y, apenas conteniéndose, llamó a la policía. Los primeros coches de policía aparecieron junto a la casa apenas unos minutos después. John estaba sentado en los escalones de la casa, pálido y completamente perdido, respondiendo a las preguntas de los investigadores de forma monosilábica y confusa. Estaba seguro de que ahora su vida tranquila en esa ciudad definitivamente no existiría. Pero lo peor estaba aún por venir. Cuando los policías bajaron, lo que vieron conmocionó incluso a los agentes más experimentados. Los guardianes del orden locales, acostumbrados a disputas familiares y pequeños robos, se quedaron paralizados, tratando de comprender a qué se enfrentarían. Más tarde, cuando uno de los detectives conversaba con sus colegas, dijo: «Creíamos haberlo visto todo, pero lo que había en ese barril hizo que muchos de nosotros nos preguntáramos si no llevábamos demasiado tiempo trabajando en la policía». No era simplemente otra escena del crimen. La atmósfera misma que rodeaba el hallazgo era insoportable. Olía a humedad, a descomposición y a algo más, difícil de explicar, que hacía que las personas en el sótano experimentaran una sensación de pánico casi física. Uno de los jóvenes oficiales, después de la primera inspección, salió corriendo a la calle y tardó mucho en recuperarse. Otro pidió ser relevado inmediatamente del trabajo posterior en la escena del crimen. Fue este estado el que los periódicos locales describieron más tarde con una breve frase en alemán: «Die Polizisten erlitten einen Nervenzusammenbruch bei dem Anblick». Los policías sufrieron un colapso nervioso al verlo. La investigación que comenzó ese día se enfrentó inmediatamente a un grave problema. Nadie en la ciudad sabía de la desaparición de una persona en el periodo en que ocurrió. Los policías revisaron los archivos de las últimas 2 décadas. Interrogaron a los residentes locales, pero en todas partes solo encontraron miradas de sorpresa y respuestas negativas. La gente empezó a susurrar entre sí. La ciudad se llenó de rumores, pero ninguno de ellos respondía a la pregunta principal: ¿quién era? Detalles importantes surgieron un poco más tarde. Los expertos indicaron una fecha aproximada. No había sucedido ayer ni hace un año, sino a mediados de los años 90. Durante más de 20 años, alguien había escondido este secreto en una casa corriente, por la que habían pasado decenas de personas, sin sospechar nada del horror oculto literalmente bajo sus pies. Los investigadores comenzaron a verificar a todos los que alguna vez vivieron en la casa o pudieron tener alguna relación con ella. El primer sospechoso fue que el propietario anterior, que vendió repentinamente la casa a precio de saldo y se fue de la ciudad sin dar explicaciones. Su identidad planteaba muchas preguntas, pero lo principal no era eso. Cuanto más profundizaba la policía en la casa, más extrañezas descubría que nadie había notado antes. Quedaba otra persona que despertaba sospechas: el vecino, un hombre anciano y silencioso que había vivido toda su vida al otro lado de la calle. En los interrogatorios respondía escuetamente, desviaba la mirada y repetía constantemente que no sabía nada. Pero fue precisamente en su comportamiento donde los policías notaron un nerviosismo oculto.
La ciudad se quedó paralizada esperando. El tiempo pasaba, la tensión crecía y la gente ya comprendía que este caso no se parecería a ningún otro. El misterio era demasiado profundo y demasiado oscuro, y su resolución cambiaría para siempre no solo al pueblo, sino también los destinos de todos los que vivían en él. Pero lo principal era que este hallazgo era solo el comienzo de una larga y aterradora historia, que haría que muchos se preguntaran, ¿cuán bien conocemos realmente a quienes viven a nuestro lado? Las noticias sobre el hallazgo en la casa número 17 se extendieron como la pólvora. Ya por la tarde de ese mismo día, la calle Chestnut estaba llena de coches de reporteros y curiosos locales. Sin embargo, pronto se estableció un cordón alrededor de la casa, más allá del cual no se permitía el paso a nadie. Los policías estaban claramente nerviosos. En toda la historia de este lugar, nunca había habido crímenes de este tipo. Para un pueblo pequeño, que ni siquiera veía robos importantes con frecuencia, el descubrimiento de restos de este tipo fue una verdadera conmoción. El examen forense comenzó de inmediato, y las conclusiones preliminares de los criminalistas se dieron a conocer a la mañana siguiente. Resultó que había sucedido hacía unos 20 años, a mediados de los 90. Este detalle dejó definitivamente perplejos a los investigadores. ¿Cómo era posible que durante todos esos años nadie hubiera notado la desaparición de una persona de esa edad? No había denuncias de desaparición, ni fotos en los archivos policiales, ni siquiera rumores de que alguien hubiera dejado de aparecer en la escuela o en las calles del pueblo. Quien fue encontrado en la vieja casa parecía no haber existido nunca en este mundo, y esto desconcertaba incluso a los policías experimentados. En esta etapa de la investigación, los detectives decidieron estudiar detenidamente la historia de la casa misma. Fue construida a principios de la década de 1950. Perteneció a la misma familia durante unos 30 años y luego cambió de dueño varias veces. Los registros del archivo municipal mostraron que entre 1990 y 1996, la casa fue propiedad de un tal Patrick O'Connor, un hombre reservado y silencioso, del que los vecinos apenas podían recordar nada. Solo una anciana vecina, que vivía a 3 casas de distancia, comentó que el señor O'Connor supuestamente era extraño y rara vez salía de casa. Sin embargo, no pudo dar más detalles. Cuando la policía comenzó a buscar al propio O'Connor, se descubrió que se había mudado a otro estado hacía mucho tiempo, vendiendo la casa a finales de los 90. La vendió rápidamente y a un precio bastante bajo. Este hecho despertó sospechas en la investigación. Los detectives fueron en su busca, con la esperanza de obtener alguna información. Pero cuando encontraron al antiguo propietario, ya un hombre anciano, parecía absolutamente sorprendido de verdad. O'Connor respondió de buen grado a las preguntas. Hablaba lenta, tranquila y seguramente. Explicó que vendió la casa barata porque necesitaba urgentemente dinero después de su divorcio, y de la ciudad solo quería una cosa: abandonarla lo antes posible. Los detectives verificaron cada una de sus palabras. La coartada resultó ser irrefutable, confirmada documentalmente. Mientras tanto, los residentes locales recordaban cada vez más a otra persona. Un anciano llamado Benjamin Sullivan, el mismo vecino cuya casa estaba enfrente, al otro lado de la calle. Sullivan nunca socializaba con los vecinos, prefiriendo la tranquila soledad. Algunos decían que era un hombre extraño, otros lo consideraban simplemente un viejo jubilado que no molestaba a nadie, pero la policía se aferró a su figura no por casualidad. Uno de los testigos afirmó que en los años 90 había notado repetidamente cómo Sullivan entraba en la casa de O'Connor cuando éste no estaba en la ciudad. Los policías visitaron a Benjamin Sullivan y lo encontraron en un estado de extrema irritación. El anciano estaba claramente disgustado por su aparición, pero se vio obligado a responder a las preguntas. Admitió que a veces vigilaba la casa mientras O'Connor estaba de viaje por negocios, pero negó haber visto a alguien extraño allí o algo inusual. Hablaba bruscamente, golpeando nerviosamente los dedos sobre la mesa, evitando la mirada directa. Los policías sintieron su inquietud, pero el anciano se negó a dar más explicaciones. Los detectives regresaron más tarde, exigiendo muestras para comparar el ADN,
a lo que Sullivan se negó rotundamente, declarando que no veía ninguna razón para someterse a la prueba, ya que no había cometido ningún delito. La tensión crecía. Al tercer día de la investigación, la policía recibió los resultados del análisis de ADN encontrado en la manta. El rastro resultó ser masculino y, sorprendentemente, no coincidía ni con O'Connor, ni con las muestras que ya estaban en la base de datos de la policía. Quienquiera que hubiera cometido este crimen nunca antes había estado en el radar de las fuerzas del orden. La investigación decidió ampliar el círculo de búsqueda. Comenzaron a verificar a todos los familiares y conocidos de los antiguos propietarios. Empezaron a llegar a la ciudad investigadores de estados vecinos, realizando interrogatorios de muchas horas. Obligaban a la gente a recordar cualquier pequeño detalle que pudiera tener importancia. Y aquí de nuevo se toparon con un muro infranqueable. Nadie podía decir ni el nombre, ni el apellido, ni siquiera el lugar aproximado de donde podría haber venido la víctima. La policía comenzó a estudiar el entorno de la casa en los años en que, probablemente, todo sucedió. Revisaron archivos de llamadas telefónicas, verificaron las transacciones financieras de O'Connor y sus vecinos, pero todo parecía limpio y ordenado, sin la menor pista. Mientras tanto, la atmósfera en la ciudad se volvía cada vez más pesada. La gente ya no ocultaba su miedo y tensión, evitaba la comunicación. Comenzaba a encerrarse en sus casas. Parecía que cada detalle del pasado podía ser la clave para desentrañar este aterrador misterio que había vivido tanto tiempo entre ellos sin ser notado por nadie. Finalmente, la policía obtuvo acceso a viejas fotografías de los vecinos y documentos de archivo. Entre las imágenes amarillentas, apareció inesperadamente un hombre al que nadie había notado antes. Un hombre alto, de pie junto a O'Connor. Nadie podía decir quién era. La policía decidió encontrarlo, pero pronto se descubrió que este hombre había muerto en un accidente de coche a finales de los 90. La ciudad, sumida en el miedo y la ansiedad, comenzaba gradualmente a darse cuenta de que se enfrentaban a una historia que no pertenecía a la categoría de crímenes simples. Era una historia donde incluso los policías sentían como el suelo se hundía bajo sus pies. Nadie entendía aún cuán profundo y oscuro era el abismo que se había abierto bajo la casa número 17. Pero ya era evidente, esto realmente no era para los débiles de corazón. A mediados de noviembre de 2015, el pequeño pueblo situado entre los densos bosques de New Hampshire ya estaba sumido en la angustiosa espera de respuestas que no llegaban. La gente dejó de compartir rumores incluso entre ellos, temiendo pronunciar en voz alta una vez más lo que más les asustaba. Un asesino había vivido junto a ellos todos esos años. Mientras tanto, los detectives buscaban cualquier pista en el pasado, revisando viejas fotografías, documentos olvidados y testimonios de personas que habían abandonado el lugar hacía mucho tiempo. La casa número 17 de la calle Chestnut seguía siendo el centro de atención de la policía, aunque los propios policías ya estaban cansados del interminable callejón sin salida en el que se encontraba el caso. El comisario de policía del condado admitió en una reunión a puerta cerrada que en 20 años de carrera nunca se había enfrentado a una investigación tan compleja. Declaró abiertamente a sus colegas: «Tenemos que estar preparados para que este caso quede sin resolver». Pero nadie quería admitir la derrota en voz alta. Entonces, los investigadores decidieron volver a los viejos archivos, con la esperanza de haber pasado por alto algún pequeño detalle al que antes no habían prestado atención. Y de hecho, inesperadamente para ellos, descubrieron una fotografía tomada aproximadamente a mediados de los años 90. En la imagen había 3 hombres. El antiguo propietario de la casa, Patrick O'Connor, su hermano Thomas O'Connor, y un desconocido que hasta entonces no había entrado en el campo de visión de la policía. El hombre era alto, con una expresión hosca y estaba un poco detrás de los demás, como si no quisiera salir en la foto. Comenzó la verificación de esta fotografía. Patrick O'Connor confirmó que a su lado estaba su hermano menor Thomas, que había muerto en un accidente de coche en 1998, pero no pudo o no quiso recordar el nombre del tercer hombre. Los detectives sintieron su confusión. Sin embargo,
Patrick insistió en que apenas conocía a ese hombre, rechazando en silencio todos los intentos de la investigación por obtener más información de él. Entonces, la policía acudió a un detective senior retirado que había trabajado en la ciudad en los años 90. El viejo detective miró la foto durante mucho tiempo. Luego recordó a regañadientes el nombre del tercer hombre. Era Gregory Miller, un hombre que había llegado a la ciudad a principios de los 90 desde el estado de Vermont. Miller trabajaba como peón en la construcción. Cambiaba frecuentemente de lugar de residencia. Rara vez se quedaba en un lugar más de unos pocos meses. Después de 1997, nadie lo había visto en la ciudad. Ahora la policía se centró en la búsqueda de Gregory Miller. Los investigadores supusieron que podría ser este hombre quien hubiera dejado el ADN en la manta. Enviaron solicitudes a varios estados vecinos. Revisaron bases de datos. Hablaron con decenas de personas. Finalmente, encontraron a Miller en un pequeño pueblo de Massachusetts, donde trabajaba como mecánico en un taller de coches. Cuando los detectives se reunieron con él, Miller parecía desconcertado y sinceramente sorprendido. Confirmó de inmediato que efectivamente había vivido en la ciudad, en la calle Chestnut, y que había visitado a los hermanos O'Connor varias veces, pero negó su implicación en algo grave. Miller contó que los hermanos discutían constantemente y que la relación entre ellos era muy tensa. Recordó cómo una vez encontró a Thomas O'Connor en un estado de fuerte embriaguez alcohólica, amenazando a su hermano. Pero luego se calló rápidamente y declaró que no quería decir nada más sin un abogado. Los detectives obtuvieron una muestra de su ADN y regresaron a New Hampshire. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad mencionaban cada vez más el nombre de Thomas O'Connor. Cuanto más se le recordaba, más historias sombrías y desagradables salían a la luz. Resultó que Thomas era una persona agresiva y conflictiva. A menudo abusaba del alcohol y tenía varios arrestos por delitos menores en otros estados. Pero todos estos detalles habían sido ocultados a los residentes locales por su familia, que intentaba mantener una apariencia de bienestar. Patrick O'Connor fue llamado de nuevo a la policía. Esta vez, el interrogatorio fue duro y prolongado. Los policías insistieron en que finalmente revelara los detalles del conflicto con su hermano. Patrick guardó silencio durante mucho tiempo, pero luego finalmente contó que Thomas efectivamente había ido a su casa varias veces en un estado de gran agitación, exigiendo dinero y acusándolo de arruinar su vida. La última vez que vio a su hermano fue poco antes de su muerte, pero no sabía nada sobre crímenes terribles cometidos por Thomas. Unos días después, llegaron los resultados del análisis de ADN de Gregory Miller. El resultado fue negativo. Miller estaba limpio y ahora la investigación volvía de nuevo al punto de partida. En el pueblo reinaba de nuevo una tensión sorda. Los residentes locales, cansados de la incertidumbre, comenzaron a evitarse mutuamente. Incluso aquellos que antes no creían en ningún rumor, ahora cerraban las puertas con doble cerradura, poniéndose nerviosos con cada sonido casual fuera de la ventana. La atmósfera de miedo se apoderó incluso de los más seguros y serenos. La casa número 17 ahora estaba precintada. Muchos la evitaban, temiendo siquiera mirar de reojo en esa dirección. Los más viejos del lugar susurraban sobre detalles que antes parecían sin importancia. Ruidos extraños por la noche, luces que parpadeaban en las ventanas, figuras de personas que aparecían y desaparecían cerca de la casa. Pero la policía ya entendía claramente que todos esos pequeños detalles no llevarían a nada concreto. La investigación estaba estancada, con cada nueva verificación, con cada nuevo testigo interrogado, convenciéndose de que detrás de todas las pruebas había algo más grande, esquivo, mucho más aterrador que un simple crimen. Parecía que la casa de la calle Chestnut guardaba un secreto que quizás nunca se podría desentrañar. Era esto lo que hacía que incluso los policías experimentados sintieran pesadez y fatalidad al ver las carpetas con informes interminables y fotografías en las que había una vida ajena, y ahora solo quedaba un enigma sombrío y sin resolver. El tiempo pasaba, y el pequeño pueblo en las afueras de New Hampshire se sumergía cada vez más en las oscuras aguas de una espera ansiosa. Los residentes, hartos ya de la interminable investigación,
Evitaban mirarse a los ojos, como si cada uno de ellos pudiera estar implicado en los sucesos de 20 años atrás. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la policía, el caso seguía sin resolverse y parecía chocar contra un muro invisible. En ese momento, los investigadores comenzaron a estudiar más de cerca el entorno inmediato de la casa número 17. Una de las figuras clave volvió a ser el vecino de enfrente, Benjamin Sullivan. Sullivan, un hombre anciano que había vivido toda su vida en esa casa, cambió repentinamente su comportamiento. Cuando la policía intentó hablar con él de nuevo, por primera vez se mostró agresivo, impidiendo que los detectives entraran. Tal comportamiento sorprendió a la policía. Antes había sido reservado y frío, pero ahora expresaba abiertamente hostilidad. Sullivan declaró que estaba cansado de las preguntas y que no diría nada sin un abogado. Cuando le pidieron una muestra de ADN, el hombre se negó categóricamente, explicando que no tenía por qué justificarse por un crimen que no había cometido. Los investigadores decidieron averiguar qué era lo que tanto preocupaba a Sullivan y recurrieron a los archivos del pueblo. Pronto quedó claro que la familia Sullivan había vivido allí durante varias generaciones, y su pasado resultó no ser tan limpio como parecía a primera vista. Los vecinos recordaban que el abuelo del actual propietario de la casa era un hombre extremadamente reservado e incluso sombrío, y el padre de Benjamin había sido detenido una vez por la policía por agredir a un vecino, pero se libró con una multa y una sentencia suspendida. El propio Benjamin creció silencioso y reservado, prefiriendo la soledad incluso en su infancia, lo que a veces causaba preocupación entre los habitantes del pueblo. Los detectives decidieron verificar los vínculos de Sullivan con la casa número 17 y contactaron al antiguo propietario, Patrick O'Connor. Durante un nuevo interrogatorio, Patrick recordó de repente que el vecino le había ofrecido repetidamente venderle la casa, argumentando que supuestamente quería unir los terrenos. O'Connor se negó, ya que sentía una extraña antipatía hacia Sullivan y no quería tener nada que ver con él. Fue precisamente después de una de esas negativas cuando Sullivan supuestamente se enfadó mucho. Declaró que Patrick se arrepentiría de su decisión y literalmente le cerró la puerta en las narices. Estas declaraciones se convirtieron en motivo para la detención. Un gris día de diciembre, aparecieron coches de policía frente a la casa de Sullivan y el propio Benjamin fue llevado a la comisaría para un interrogatorio oficial. El pueblo se llenó instantáneamente de inquietud, ya que por primera vez en muchos años, la policía nombraba abiertamente a un sospechoso. Sullivan respondió con frialdad y brevedad, negando cualquier conexión con el crimen. Cuando le ofrecieron de nuevo someterse voluntariamente a la prueba de ADN, él, tras guardar silencio, aceptó inesperadamente, declarando que estaba harto de esta persecución y quería demostrar su inocencia. Mientras esperaban los resultados del análisis, los policías comenzaron a hurgar en los viejos archivos y efectos personales de Sullivan, intentando encontrar alguna conexión con lo ocurrido a mediados de los 90. Revisaron cada papel, cada viejo álbum, cada carta que pudieron encontrar en su casa. Y entonces, revisando un montón de viejas fotografías amarillentas por el tiempo, los detectives se toparon con una imagen que los dejó paralizados. En la fotografía, fechada aproximadamente en 1994, se veía un picnic, evidentemente en algún lugar del bosque cerca de la ciudad. Entre varias personas desconocidas en primer plano estaba sentado el propio Sullivan, y a su lado, una niña rubia que se parecía extrañamente a la imagen obtenida tras la reconstrucción facial de la encontrada en el sótano. Ambos sonreían, como si fueran muy cercanos. Los policías, asombrados por el hallazgo, enviaron inmediatamente la foto para un análisis adicional. Sullivan, mientras tanto, permanecía en la comisaría completamente seguro de que pronto saldría en libertad. Y tenía razón. El resultado de la prueba de ADN llegó negativo. Sullivan no era la persona cuyo rastro genético quedó en la escena del crimen. A pesar de esto, la policía lo llamó de nuevo para interrogarlo. Cuando le mostraron la fotografía, la expresión de Sullivan cambió por primera vez a una genuina confusión y ansiedad. Guardó silencio durante varios minutos examinando la imagen. Luego admitió a regañadientes que conocía a la niña, pero se negó a explicar quién era.
afirmando que no recordaba los detalles de ese día. Los detectives insistieron, pero Sullivan repetía obstinadamente que lo había olvidado todo. Parecía agotado, como si el simple pensamiento del pasado le causara dolor. Después del interrogatorio, la policía tuvo que dejarlo ir a casa, al no tener motivos fundados para detenerlo. Pero la imagen ya se había convertido en una sensación dentro del departamento de policía. Al día siguiente, se encontraron otras fotografías en los archivos, tomadas en el mismo periodo, en las que aparecían las mismas personas. En el centro del grupo estaba de nuevo la misma niña rubia, y junto a ella, en varias fotos, había un hombre que nadie de la policía había visto antes y del que los testigos no habían hablado. Los investigadores comenzaron a verificar las listas antiguas de residentes, los archivos escolares, las fotografías de los periódicos locales, intentando establecer la identidad del desconocido, pero parecía haberse disuelto en el tiempo, dejando tras de sí solo contornos borrosos en el viejo papel fotográfico. La ciudad volvió a sumergirse en una angustiosa espera. Sullivan ahora rara vez salía a la calle, evitaba las miradas de los vecinos y casi dejó de comunicarse incluso con sus familiares. Se volvió aún más reservado que antes, y parecía que le atormentaba no solo la sospecha de la policía, sino algo mucho más profundo y doloroso. Los policías continuaron revisando en silencio las viejas fotos, sintiendo ansiedad por el hecho de que la resolución del caso se alejaba cada vez más de ellos. Ninguno de ellos sospechaba entonces que el siguiente descubrimiento, hecho casi por casualidad, cambiaría su percepción de todo lo que parecía claro y les haría ver de nuevo a cada persona en este tranquilo pueblo. Mientras los habitantes del pueblo se encerraban definitivamente en sí mismos, el equipo de investigación continuaba revisando sin éxito decenas de fotografías y documentos de archivo, intentando encontrar alguna pista. Finalmente, en una de las viejas cajas con documentos se descubrió una carta que resultó ser la clave para una nueva pista. La carta estaba escrita a mano por el propio antiguo propietario de la casa, Patrick O'Connor, a finales de los años 90. En ella mencionaba a su hermano, Thomas O'Connor, con quien no mantenía contacto desde hacía muchos años. Los investigadores prestaron atención al hecho de que Patrick describía a su hermano como una persona de carácter complejo, irascible e inestable, cuya aparición en la ciudad siempre estaba asociada con problemas. La policía llamó inmediatamente a Patrick para otro interrogatorio, que esta vez se desarrolló en una atmósfera tensa, casi sin pausas ni concesiones. Los investigadores estaban decididos. Patrick parecía cansado e irritado, pero esta vez no intentó evadir y contó mucho más que antes. Según sus palabras, Thomas efectivamente había visitado la ciudad aproximadamente a mediados de los 90, justo en el periodo en que todo sucedió. Patrick recordaba que su hermano parecía agotado y estaba constantemente al borde del colapso. Su relación era tan tensa que Patrick le pidió a su hermano que abandonara su casa ya al tercer día de su estancia. Después de eso, nunca más se comunicaron. Los investigadores volvieron a consultar los archivos y encontraron registros que confirmaban que Thomas O'Connor efectivamente había estado en la ciudad durante el periodo indicado. También lograron encontrar testigos que lo vieron entonces. Una de las vecinas recordaba claramente cómo Thomas caminaba por la calle a altas horas de la noche, hablando solo y expresando con gestos algún tipo de agresión. Provocaba en la gente una sensación de ansiedad y aprensión, pero nadie se atrevía a contactar a la policía, atribuyéndolo a conflictos familiares domésticos. Ese mismo día, los detectives encontraron varias fotografías antiguas más de Thomas, comparándolas con la fotografía encontrada anteriormente, donde estaba retratada aquella invitada rubia. El hombre de las fotos se parecía tanto al hermano del antiguo propietario de la casa que a los investigadores apenas les quedaban dudas. La investigación decidió encontrar urgentemente a Thomas, creyendo que podría estar directamente relacionado con el crimen ocurrido. Sin embargo, averiguar el paradero de Thomas O'Connor resultó ser mucho más complicado de lo previsto. No tenía residencia oficial, hacía tiempo que no pagaba impuestos y prácticamente no se le mencionaba en ninguna parte en los últimos años. Su nombre ni siquiera figuraba en las bases de datos oficiales de los estados.
lo que pareció muy extraño a los investigadores. Patrick admitió que no había mantenido contacto con su hermano durante más de 20 años y no tenía ni idea de si todavía estaba vivo. La policía envió varias solicitudes a estados vecinos, mientras continuaba interrogando a personas que pudieran recordar a Thomas. Pronto llegó una respuesta de Massachusetts. En la base de datos de la policía local se encontró un informe sobre un accidente de tráfico ocurrido en el invierno de 1998. En el informe figuraba el nombre de Thomas O'Connor. El hombre murió en el lugar del accidente, y esto fue confirmado oficialmente por documentos y resultados de exámenes forenses. Esta noticia fue un shock para la investigación, ya que Thomas, que parecía el sospechoso ideal, ahora quedaba fuera del cuadro del crimen. Patrick se enteró de la muerte de su hermano solo por los policías y quedó impactado por lo que escuchó. Parecía desconcertado y sinceramente afligido, y era evidente que no podía tener idea de que su hermano había muerto hacía más de 20 años. La policía, sin embargo, decidió investigar a fondo las circunstancias de la muerte de Thomas. Durante la verificación se descubrió que el accidente fue realmente ordinario y ocurrió por su culpa. En una carretera helada, Thomas perdió el control del coche y chocó contra un árbol. No se encontraron circunstancias sospechosas, y el propio Thomas llevaba entonces un estilo de vida extremadamente reservado y solitario, prácticamente sin comunicarse con los demás. El motivo de su visita al pueblo varios años antes de su muerte seguía sin estar claro, pero no se encontraron rastros evidentes que lo vincularan con el crimen. Mientras los investigadores se sumergían de nuevo en la incertidumbre, los habitantes del pueblo continuaban viviendo dolorosamente bajo la presión del miedo constante. Nadie entendía ya en quién se podía confiar y quién simplemente ocultaba algo terrible. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo nombre, una y otra vez, causaba ansiedad, sin dar un minuto de paz a la gente acostumbrada a una vida tranquila. Patrick O'Connor, después de todos estos eventos, prefirió abandonar el pueblo para siempre. Vendió todas sus propiedades y dejó el lugar con el que estaba związany ciemny glava jego żyzni, ligado a un capítulo tan oscuro de su vida. La casa de enfrente, perteneciente al vecino Sullivan, por el contrario, se sumió en un aislamiento y alienación aún mayores. Benjamin Sullivan rara vez salía, evitando las miradas de los transeúntes y tratando claramente de esconderse de los ojos ajenos. Y la fotografía, con la que comenzó la siguiente oleada de la investigación, ahora yacía en el archivo policial, y ya casi nadie la miraba. El hombre en ella, Thomas O'Connor, permaneció para siempre en el pasado, llevándose consigo el secreto de sus visitas y las verdaderas razones de sus acciones. Nadie podía preguntarle ya qué hizo en esa casa, qué sabía sobre lo que estaba sucediendo y qué ocurrió realmente en aquellos oscuros días de los años 90. Después de que la figura de Thomas O'Connor desapareciera definitivamente del tablero de la investigación, los detectives decidieron volver meticulosamente al principio, con la esperanza de descubrir detalles que se habían pasado por altos en los primeros días de la investigación. Ahora se prestaba especial atención a las personas que vivían en las inmediaciones de la desafortunada casa de Chestnut Street, en aquellos años en que ocurrió el crimen. Una de las testigos clave fue una anciana llamada Emily Harper, que había vivido en la calle toda su vida. Al principio, Emily, alegando su avanzada edad y mala memoria, no quería hablar con la policía, pero después de largas persuasiones accedió a contar lo poco que sabía. La mujer hablaba lentamente, haciendo largas pausas, como si revisara cuidadosamente los acontecimientos del pasado en su memoria. Emily recordó cómo una vez, a mediados de los 90, fue testigo de un suceso extraño. Tarde en la noche, alrededor de la medianoche, vio a través de la ventana de su casa un coche aparcado cerca de la casa número 17. En el coche estaba sentada una persona cuyo rostro ocultaba la oscuridad. El coche no apagó los faros, como si el conductor esperara a alguien. Unos minutos después, un hombre desconocido se acercó rápidamente al coche, se sentó en el asiento del pasajero y el coche se marchó. La mujer nunca antes había visto ese coche y no sabía quiénes eran esas personas. Los policías escucharon atentamente a Emily e intentaron averiguar detalles adicionales: el color del coche, la matrícula o la marca. Pero la memoria ya le fallaba a la testigo.
Todo lo que recordaba era el comportamiento inusual de los desconocidos y la sensación de ansiedad que la invadió aquella noche. Mientras tanto, los especialistas técnicos de la policía decidieron volver a examinar detalladamente el propio barril y la estancia donde lo encontraron. La atención de los criminalistas se centró en unas marcas apenas visibles en el suelo del sótano, parecidas a arañazos por el desplazamiento de un objeto pesado. Tras realizar un examen adicional, los especialistas concluyeron: el barril con el hallazgo pudo haber sido trasladado al sótano algún tiempo después de cometerse el crimen. Esta versión provocó un verdadero vuelco en la mente de los detectives, abriendo nuevas variantes del desarrollo de los acontecimientos. Ahora surgió la versión de que el crimen pudo haber ocurrido en un lugar completamente diferente y los restos fueron colocados en el sótano más tarde. De nuevo comenzaron intensos interrogatorios a los residentes, esta vez ya con énfasis en el periodo posterior a los años 2000. Los investigadores verificaron a todos los que residieron en la casa después de Patrick O'Connor. Entre los inquilinos había una persona cuyo comportamiento atrajo inmediatamente la atención de la policía. Era Robert Harris, que alquiló la casa entre 2004 y 2006. Abandonó rápidamente la ciudad, alegando un cambio de trabajo, y nunca más regresó. Cuando la policía encontró a Robert Harris en un estado vecino, al principio accedió de buen grado a hablar. Sin embargo, al enterarse del tema de la conversación, se cerró bruscamente y se negó casi por completo a hacer más comentarios. Pronto se supo que Harris tenía antecedentes por violencia doméstica, pero no se le habían imputado delitos graves. No obstante, la policía insistió en verificar una muestra de su ADN, que él, tras largas persuasiones, proporcionó. El resultado fue negativo. Pero el principal resultado de esta etapa de la investigación fue que los detectives se convencieron definitivamente de que el crimen y el traslado de los restos pudieron haber sido cometidos en momentos diferentes por personas distintas. Quizás alguno de los inquilinos, al descubrir el rastro ajeno del pasado, simplemente se deshizo del hallazgo no deseado, colocándolo en un rincón alejado del sótano, sin querer involucrarse con la policía. Esta hipótesis explicaba por qué durante tanto tiempo nadie notó ni dijo nada. La gente simplemente no quería verse envuelta en problemas ajenos, y menos aún en un caso criminal, pero por otro lado, hacía que todo lo ocurrido fuera aún más sombrío y aterrador. Resultaba que en el crimen podían estar implicadas directa o indirectamente varias personas a la vez. En un intento por entender algo, los investigadores llamaron de nuevo a Benjamin Sullivan, el anciano vecino, para un nuevo interrogatorio. Ahora parecía cansado, casi habiendo perdido por completo el deseo de resistirse. Sullivan confirmó que había visto varias veces a Robert Harris y a otros inquilinos, pero nunca había hablado personalmente con ninguno de ellos. También confesó que a principios de los 2000 había visto a personas desconocidas para él que trasladaban algo a la casa. A la pregunta de por qué no informó de esto a la policía antes, Sullivan respondió secamente: «No era mi casa ni mis problemas». Ahora, muchos años después, su respuesta sonaba no solo fría, sino también espantosamente indiferente. Después de esta conversación, la policía decidió que Sullivan realmente no ocultaba nada y muy probablemente no estaba implicado en lo ocurrido. Sin embargo, los detectives no podían deshacerse de la sensación de que sabía más de lo que decía y simplemente estaba cansado de resistirse al pasado. Finalmente, en el archivo de la biblioteca municipal, encontrado casualmente al revisar material periodístico, los investigadores se toparon con un artículo de 1995. En él se informaba de un incidente menor. Un hombre desconocido fue visto cerca de la casa número 17 en Chestnut Street, tras lo cual desapareció rápidamente. El artículo no contenía detalles, salvo que el hombre pareció sospechoso a los residentes locales. No había fotografía adjunta al artículo, pero la mención de este hombre volvió a despertar pensamientos inquietantes en las mentes de los policías. Intentando comprender qué podía conectar a todas estas personas y eventos, los detectives revisaron una vez más las viejas fotografías, cartas y documentos. Pero las respuestas se escapaban, dejando solo una sensación de desesperanza e impotencia. Pronto,
Los habitantes del pueblo se enteraron de que la casa número 17 estaba de nuevo en venta, ya por una suma simbólica. Nadie de los locales ni siquiera pensó en adquirirla, como si ya comprendieran que el sombrío secreto estaba ligado para siempre a ese lugar. La casa se fue deteriorando gradualmente, convirtiéndose en un símbolo de que el crimen ocurrido allí había dividido para siempre la vida del pueblo en un antes y un después. Mientras tanto, la investigación se centraba cada vez más en la familia del antiguo propietario de la casa, Patrick O'Connor. Tras largas y penosas negociaciones con parientes lejanos de la familia, se descubrió un detalle importante que hasta entonces había permanecido oculto. Thomas, el hermano fallecido de Patrick, realmente tenía una hija, a la que nadie de la familia había visto en más de 25 años. Su nombre era Jennifer. La historia de Jennifer resultó ser tan enrevesada y sombría que incluso los propios parientes hablaban de ella a regañadientes. La madre de Jennifer, de quien Thomas llevaba mucho tiempo divorciado, prácticamente no se comunicaba con la familia O'Connor después de la ruptura. Los parientes confesaron que después del divorcio, Thomas había tenido conflictos repetidamente con su ex esposa por la hija, insistiendo en que viviera con él. Después de uno de esos conflictos, ocurrido aproximadamente a principios de 1995, Jennifer fue llevada por Thomas, y después de eso, ninguno de los parientes la volvió a ver ni supo nada de ella. Al recibir esta información, la policía llamó inmediatamente a Patrick O'Connor para otra conversación. Esta vez, Patrick parecía abatido y nervioso, claramente sin esperar que los viejos secretos familiares salieran a la superficie. Guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar. Según sus palabras, Thomas efectivamente mencionó a su hija en su último encuentro, pero habló de ella como si tuviera constantes dificultades con ella. Sin embargo, Patrick afirmó categóricamente que nunca había visto personalmente a Jennifer y no sabía nada sobre su destino posterior. Ni siquiera sospechaba que su hermano pudiera haberla traído a la ciudad en ese momento. Mientras tanto, en la policía verificaban meticulosamente cualquier información relativa a Jennifer. Los investigadores contactaron a su madre, que vivía en otro estado, quien confirmó que Thomas efectivamente se había llevado a la hija después del conflicto. La mujer contó que en los últimos días antes de que su padre se la llevara, Jennifer parecía muy asustada y no quería ir con su padre. Después de la desaparición, intentó encontrarla a través de la policía, pero Thomas cambiaba constantemente de lugar de residencia y la policía de diferentes estados le negaba ayuda, considerándolo un conflicto familiar interno. El análisis de ADN, mientras tanto, confirmó los peores temores de los investigadores. Los restos encontrados en la casa número 17 pertenecían efectivamente a Jennifer. Ahora la policía se enfrentaba a una terrible realidad. La pariente de Patrick, la hija de Thomas, a quien durante muchos años se consideró simplemente desaparecida, había estado allí todo ese tiempo y nadie sospechaba nada. Cuando esta información le fue comunicada a Patrick, parecía absolutamente destrozado. El hombre claramente no entendía cómo algo así pudo ocurrir literalmente bajo sus pies. Insistió en que Thomas nunca mencionó haber llevado a Jennifer a la casa de Chestnut Street. Sin embargo, la policía dudaba de sus palabras. Estaba claro que Patrick intentaba distanciarse al máximo del terrible crimen que ocurrió justo en su casa. Los parientes, al enterarse de la verdad, también quedaron conmocionados e inmediatamente comenzaron a hacer sus propias suposiciones. Muchos de ellos consideraban a Thomas capaz de cometer tal crimen, especialmente teniendo en cuenta su carácter difícil y su tendencia a la agresión. En su opinión, la causa de la tragedia podría haber sido que no pudo hacer frente a la crianza de su hija y decidió resolver los problemas surgidos de esa manera. Esta versión se discutió activamente entre los parientes, convencidos de que fue Thomas el culpable de la tragedia. Sin embargo, a pesar de un cuadro tan claro, a los criminalistas les esperaba otro giro, que hizo dudar a los investigadores de la veracidad de esta teoría. Los resultados de un nuevo análisis del ADN encontrado en la manta mostraron que el material genético no pertenecía en absoluto a Thomas O'Connor. Es más, este rastro genético apuntaba claramente a un pariente de la familia y además
a una persona que estaba viva y había vivido todo este tiempo cerca del lugar del crimen. Esta noticia conmocionó no solo a la policía, sino también a los propios miembros de la familia. Ahora las sospechas se trasladaron a alguien que antes ni siquiera había llamado la atención de la policía. Los investigadores comprendieron que el criminal había estado todo este tiempo muy cerca, seguro de su absoluta impunidad, y ahora la tarea era solo una: determinar exactamente quién de los miembros de la familia pudo haber ocultado un secreto tan terrible durante tantos años. La siguiente verificación afectó a todos los parientes que vivían en la ciudad y en los alrededores. Entre ellos estaba el primo hermano de Thomas y Patrick, William O'Connor, un hombre que siempre había sido considerado un miembro ejemplar de la sociedad. Trabajaba como contable, vivía tranquila y modestamente, participaba regularmente en la vida pública de la ciudad y nunca había levantado sospechas. Por eso, cuando la policía lo citó para interrogarlo y le exigió una muestra de ADN, quedó asombrado e incluso ofendido por tal planteamiento. William proporcionó la muestra de ADN sin resistencia, afirmando con seguridad que no tenía nada que ocultar y que la policía solo estaba perdiendo el tiempo. Mientras los criminalistas esperaban los resultados, los investigadores comenzaron a verificar cuidadosamente el pasado de William. Se descubrió que, a pesar de su reputación impecable, tuvo pequeños problemas con la ley en su juventud, en particular por acoso a mujeres, pero entonces logró evitar un castigo grave. Los parientes contaron que William siempre había sido demasiado reservado y trataba de mantenerse alejado de los eventos familiares, prefiriendo su soledad. Estos detalles alertaron a la investigación, y entonces, unos días después, llegaron los resultados del análisis de ADN. El resultado fue inequívoco. El rastro pertenecía precisamente a William O'Connor. Cuando los investigadores le comunicaron esta noticia, William perdió por primera vez la calma y comenzó a ponerse notablemente nervioso. Guardó silencio durante varios minutos y luego declaró que necesitaba un abogado. La policía finalmente comprendió que estaba a punto de resolver uno de los crímenes más terribles de la historia del pueblo, y ahora solo quedaba hacer que William contara la verdad sobre cómo y por qué cometió lo que conmocionó a toda la ciudad. Después de tantos años, tras recibir los irrefutables resultados del ADN, William O'Connor se encontraba en la celda de detención preventiva, esperando el interrogatorio. Todos los que lo conocían personalmente no podían creer que este hombre tranquilo y modesto estuviera implicado en un crimen tan cruel. Sin embargo, los hechos hablaban por sí solos. Su rastro genético no dejaba dudas a la policía sobre su implicación en los sucesos que habían conmocionado a toda la ciudad. El interrogatorio duró varias horas. Inicialmente, William se negó categóricamente a admitir su culpabilidad y siquiera a hablar sobre el tema. Pero los investigadores le presentaron no solo los resultados del ADN, sino también detalles que demostraban convincentemente su implicación. Finalmente, después de una larga presión y repetidos llamamientos a decir la verdad, finalmente se rindió. Cuando William comenzó a hablar, un silencio opresivo se apoderó de la sala de interrogatorios. Hablaba lenta y suavemente, a veces haciendo pausas, como si intentara comprender cómo había llegado a pronunciar en voz alta esa terrible verdad por primera vez. Resultó que a mediados de los 90, Thomas, el padre de Jennifer, efectivamente había visitado a su hermano Patrick en la ciudad. Con él estaba su hija, a quien Thomas no podía dejar en casa debido al conflicto con su madre. Al llegar a la ciudad, Thomas se quedó con Patrick, pero su relación se deterioró rápidamente. Entonces Thomas le pidió a William, que vivía en la casa de al lado y era su primo hermano, que cuidara de Jennifer por un tiempo, hasta que arreglara las cosas con Patrick. Al principio William aceptó, ya que nadie sospechaba nada malo de él, y la propia Jennifer se sentía bastante tranquila en su casa. Sin embargo, después de un tiempo empezó a preocuparse, a preguntar cuándo volvería su padre y a pedir constantemente irse a casa. Esto comenzó a irritar a William, que no estaba acostumbrado a la presencia de otras personas en su casa, y perdía rápidamente la paciencia. Una de las noches, hubo un conflicto entre ellos. Jennifer intentó salir de la casa, pero William, temiendo que contara a los parientes sobre su trato brusco, la detuvo, usando la fuerza. La situación se salió rápidamente de control,
Y William, perdiendo el dominio de sí mismo, cometió aquello tan terrible que posteriormente fue descubierto muchos años después en la casa de Patrick. Después de lo sucedido, entró en pánico e intentó deshacerse de los rastros. Aprovechando la ausencia temporal de Patrick y la falta de Thomas, entró en la casa de su pariente y colocó los restos en el barril de metal, que luego escondió en el sótano, entre trastos viejos y escombros de construcción. Estaba seguro de que nadie encontraría nunca lo que había hecho. Después de todo, la casa estaba abandonada y Patrick pronto planeaba irse de la ciudad. Con el paso del tiempo, William casi se convenció a sí mismo de que aquello nunca había sucedido. Volvió a su vida normal, continuó trabajando como contable, mantuvo su reputación de ciudadano ejemplar y evitó cualquier sospecha. A veces pasaba por delante de la casa de Chestnut Street, pero cada vez se obligaba a no pensar en lo sucedido, esperando que con el tiempo su crimen se olvidara y permaneciera para siempre en secreto. Mientras tanto, Thomas, al no encontrar a Jennifer después de regresar a la ciudad, decidió que la niña había huido de regreso con su madre. Debido a los numerosos conflictos y la aversión mutua, prácticamente no se comunicaban, por lo que ni Thomas ni la madre de Jennifer supieron nunca la verdad sobre su destino. Se culparon mutuamente por la desaparición y no intentaron aclarar la situación hasta el final. Patrick tampoco sabía nada de lo sucedido. Simplemente vendió la casa y se fue, cansado de los interminables problemas con su hermano. Así, esta tragedia quedó completamente oculta para todos sus participantes, y solo William, permaneciendo como el único guardián del terrible secreto, vivió toda su vida con la pesada carga de su culpa. Tras la confesión de William, el pueblo quedó en shock. Nadie podía creer que un hombre tranquilo y discreto hubiera ocultado un crimen tan cruel durante tantos años. La familia O'Connor quedó completamente destrozada por esta noticia, y muchos parientes dejaron de hablarse para siempre, sintiéndose culpables por no haber notado nada extraño. William fue arrestado y puesto bajo custodia, a la espera del juicio. Sus abogados insistieron en un examen psiquiátrico, afirmando que actuó en estado de afecto, sin ser plenamente consciente de sus acciones. Pero la mayoría de los habitantes del pueblo no quisieron creer en esta versión. Exigieron el castigo más severo, considerando que la justicia debía prevalecer en toda su extensión, a pesar de los años transcurridos. Pronto, William O'Connor fue declarado plenamente imputable. El proceso judicial fue rápido y la sentencia fue severa. Para muchos esto fue un alivio. La ciudad finalmente podía poner punto final al caso que había atormentado a cada uno de sus habitantes durante más de 20 años. La casa de Chestnut Street quedó abandonada y nadie la quiso. Los residentes locales la evitaban, creyendo que el mal que una vez se instaló allí nunca abandonaría ese lugar. Gradualmente, el edificio se fue deteriorando, sumiéndose en el abandono y el olvido. Pero lo principal que ahora sabían todos los habitantes del pueblo era que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, incluso la más terrible, incluso aquella que intentan ocultar tras los muros de un viejo sótano, entre barriles oxidados y objetos olvidados.